Reddit pregunta: ¿cuál es tu historia de terror más imposible de explicar? La criatura del armario. Desde que era pequeño, siempre sentí que algo me observaba mientras dormía. Mis padres decían que era solo imaginación infantil, pero para mí era muy real. El armario de mi habitación tenía 2 puertas de madera que no cerraban bien, y cada noche sentía que algo acechaba allí dentro. Una noche, cuando tenía 12 años, desperté de golpe alrededor de las 2:30 de la mañana. Sentí una sensación de pesadez en el pecho, como si algo se hubiera subido encima mío. Miré hacia el armario, y lo vi, unas manos delgadas y alargadas saliendo por la rendija de la puerta. Unos dedos larguísimos, retorcidos, y de piel grisácea. Después, un rostro asomó, no tenía ojos, solo unas cuencas vacías, y una sonrisa grotesca que iba de oreja a oreja. Intenté gritar, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado. El ser comenzó a salir lentamente del armario, deslizándose de manera antinatural. Lo último que recuerdo fue que sus dedos tocaron el borde de mi cama. Cerré los ojos fuertemente deseando que desapareciera. Desperté por la mañana empapado en sudor. Las puertas del armario estaban completamente abiertas, y las marcas de dedos delgados estaban impresas en el polvo del piso de madera. Desde esa noche, dormí con el armario cerrado y asegurado con cinta adhesiva. Nunca más vi a la criatura, pero todavía, 20 años después, no puedo dormir si un armario queda entreabierto. El susurro en el bosque. Crecí en un pequeño pueblo del estado de Hidalgo, México. Desde niño escuchaba las historias de los viejos sobre el susurrador del bosque, una entidad que, decían, llamaba a los caminantes extraviados en la madrugada. A mis 19 años, junto con un primo, decidimos entrar de noche a la zona boscosa para desmentir las leyendas. Armados con linternas y grabadoras, nos adentramos varias horas hasta perder de vista cualquier sendero. De repente, en la quietud total de la noche, comenzamos a escuchar susurros. No eran palabras claras, sino murmullos apenas audibles pero insistentes. Venían de diferentes direcciones, como si varias voces nos rodearan. Encendimos la grabadora, pero la estática se apoderó del aparato. Los susurros comenzaron a intensificarse, y una sombra alta apareció entre los árboles. Sus brazos eran absurdamente largos, sus piernas delgadas, y no tenía rostro discernible. Mi primo gritó, y ambos corrimos en dirección opuesta. Durante la huida, escuchábamos cómo las ramas crujían tras nosotros, pero cuando nos deteníamos, no veíamos nada. Finalmente, encontramos un camino que nos llevó al pueblo. Al revisar la grabadora más tarde, solo había un largo susurro: no regresen más. Nunca volvimos a adentrarnos en ese bosque. Algunos vecinos aún dicen que quien escucha los susurros, siempre regresa cambiado, como si algo hubiera entrado en su mente. No estaba solo en el turno de noche. Trabajo como guardia de seguridad nocturno en un edificio de oficinas bastante antiguo. Durante años, mis rondas siempre fueron tranquilas. Hasta que una noche, algo cambió. Era alrededor de las 3:15 de la mañana, recorría el 3er piso, cuando escuché claramente el sonido de pasos detrás de mí. Pensé que tal vez era uno de los empleados que había olvidado algo, pero al voltear no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Continué caminando, pero los pasos se reanudaron, esta vez más rápidos, como si alguien estuviera jugando a seguirme. Me detuve de golpe, y sentí un fuerte frío recorrer mi espalda. Entonces escuché una respiración muy cerca de mi oído, como si alguien estuviera pegado detrás de mí, pero al girar no había absolutamente nada. Decidí dirigirme a la sala de monitores para revisar las cámaras de seguridad. Allí fue cuando el verdadero horror comenzó. En el monitor de la cámara del pasillo, se veía claramente una figura alta, completamente negra, sin rasgos, siguiendo mis pasos exactos a pocos centímetros detrás de mí, segundos antes de cada detención. Intenté contactar a mi supervisor por radio, pero solo recibí interferencias. Cuando decidí abandonar el edificio, las puertas de salida estaban bloqueadas, como si estuvieran trabadas desde fuera. Finalmente, después de varios minutos, se abrieron solas sin explicación. Desde aquella noche pedí el traslado al turno diurno. Nunca más quise estar solo en ese edificio de madrugada. La abuela nunca se fue. Cuando mi abuela falleció, la casa donde ella vivía quedó vacía durante meses. Decidí mudarme temporalmente mientras encontraba un apartamento propio. Siempre tuve una relación muy cercana con ella, pero jamás imaginé lo que sucedería. La primera noche escuché pasos lentos en el pasillo.
Pensé que era mi mente jugándome bromas. Sin embargo, al acostarme, sentí como el colchón se hundía, como si alguien se sentara al borde de la cama. Me armé de valor, encendí la luz y no había nadie. Al día siguiente, comencé a notar que los objetos se movían de lugar, tal como ella solía ordenarlos. Las fotos familiares en la sala cambiaban de posición cada vez que regresaba del trabajo. Incluso el reloj antiguo de péndulo, que llevaba años sin funcionar, comenzó a marcar las horas nuevamente. Una noche, mientras veía televisión, escuché claramente su voz desde la cocina: «Mi niño, no olvides apagar la estufa». Me congelé. Al revisar, efectivamente la estufa estaba encendida. Aunque al principio me aterraba, con el tiempo entendí que su presencia no era maligna. Era como si su espíritu se negara a abandonar el hogar. Finalmente, cuando vendimos la casa, dejé una carta en la habitación, agradeciéndole por su compañía. Desde entonces, jamás he vuelto a sentirla cerca. El monje del convento abandonado. En mi país existen muchos conventos antiguos, la mayoría en ruinas. Mi grupo de exploración urbana decidió investigar uno que llevaba más de 50 años abandonado. Decían que ahí, antes de ser clausurado, ocurrieron rituales oscuros no autorizados por la iglesia. Entramos de noche, grabadora y linternas en mano. Las habitaciones estaban llenas de polvo, con vitrales rotos y largos pasillos sombríos. Todo iba relativamente tranquilo hasta que encontramos la antigua capilla. Sobre el altar había marcas de velas y símbolos tallados que no correspondían a ningún rito católico. De repente, escuchamos un fuerte golpe metálico detrás de nosotros, seguido de un canto grave en latín. Giramos las linternas y allí lo vimos, una figura encapuchada, vestida de negro, completamente inmóvil en el centro del pasillo. Al enfocar el rostro, solo había oscuridad bajo la capucha. Intentamos retroceder, pero la figura comenzó a avanzar lentamente hacia nosotros, sin hacer ningún sonido al caminar. El aire se volvió pesado, y todos sentimos un zumbido en los oídos. Aterrados, corrimos hacia la salida. Al día siguiente revisamos las grabaciones, el canto en latín quedó registrado. Alguien que entendía el idioma lo tradujo: «Ningún alma puede escapar de la penitencia eterna». Las manos debajo de la cama. Desde pequeño, siempre tuve miedo de dormir con los pies fuera de la cama. No por superstición, sino porque algo me pasó cuando tenía 10 años. Esa noche, como cualquier otra, me acomodé para dormir. Mis padres ya se habían ido a la cama y todo estaba en completo silencio. Poco después de apagar la luz, sentí que algo rozaba mi pie izquierdo. Pensé que había sido la sábana, pero al querer acomodarme, sentí claramente unos dedos fríos aferrándose a mi tobillo. Paralizado por el miedo, no grité, solo intenté mover el pie, pero el agarre se apretó. Sentí que unas uñas puntiagudas se hundían en mi piel. El miedo me hizo reunir fuerzas para dar una fuerte patada y soltarme. Encendí la luz de inmediato y revisé debajo de la cama. No había absolutamente nada, pero el roce de dedos helados todavía lo sentía. Lo peor vino después. Cada noche, durante semanas, escuchaba rasguños suaves debajo del colchón, como si algo esperara el momento oportuno. Mis padres pensaban que era producto de mis pesadillas. Años después, en terapia, me explicaron que pudo haber sido parálisis del sueño mezclada con un brote de terror nocturno. Pero yo sé lo que sentí, esas manos estaban ahí, esperándome. La casa del pozo. Mi familia compró una casa antigua en un pueblo del norte de España. Todo parecía normal hasta que descubrimos que en el sótano había un antiguo pozo de piedra, cubierto con una pesada tapa de hierro. Al principio, nadie le dio importancia, pero después de algunos días comenzaron los fenómenos: ruidos de agua goteando cuando no había humedad, y voces ahogadas provenientes del sótano. Las noches eran particularmente inquietantes. A menudo, la temperatura descendía repentinamente. Un día, mientras limpiaba, noté que la tapa del pozo estaba ligeramente desplazada. Me armé de valor y la moví para inspeccionar. Al mirar dentro, no vi agua, sino un túnel oscuro que parecía no tener fondo. Fue entonces cuando escuché claramente una voz femenina, como un susurro: ¿por qué me abandonaste? Llamé a un vecino anciano, quien me contó que durante la guerra civil se arrojaron cuerpos al pozo como método de ejecución clandestina. Nunca fueron recuperados. Esa noche tuvimos que abandonar la casa temporalmente. Desde entonces, cada visitante que pasa cerca del pozo asegura sentir un escalofrío inmediato y un fuerte deseo de alejarse. Decidimos sellarlo para siempre, pero el recuerdo persiste en mi mente como el peor de mis miedos.
Las luces del granero. Mi tío vive en una zona rural, rodeado de campos y granjas vacías. Una noche de otoño, mientras lo visitaba, escuchamos ruidos provenientes del granero abandonado a unos 200 metros. Decidimos acercarnos con linternas para investigar. A medida que nos aproximábamos, vimos como desde el interior emanaba una luz tenue y pulsante, como si varias lámparas de aceite se encendieran y apagaran. Al llegar a la puerta del granero, escuchamos voces en un idioma que no logramos reconocer. Eran varios murmullos superpuestos, casi como un cántico ritual. Cuando abrimos lentamente la puerta, la luz desapareció por completo, y las voces cesaron. Dentro solo había oscuridad. Pero al iluminar el fondo, vimos varias marcas circulares en el suelo, como símbolos dibujados con algún líquido oscuro. En ese momento, una ráfaga de aire helado nos golpeó, cerrando violentamente la puerta detrás nuestro. Las linternas comenzaron a fallar intermitentemente. Finalmente logramos salir a empujones. Al mirar atrás, la luz volvió a encenderse, como si algo retomara lo que habíamos interrumpido. Hasta el día de hoy, cada vez que pasa cerca de ese granero, mi tío siente que alguien lo observa desde la ventana superior. El extraño huésped de Airbnb. Trabajo como anfitrión de un pequeño Airbnb en mi ciudad. Todo marchaba con normalidad hasta que recibí la reserva de un huésped extranjero que, desde el principio, me dio una sensación extraña. Nunca salía durante el día, pedía que no lo molestaran y siempre mantenía las cortinas cerradas. Una noche, mientras realizaba labores de mantenimiento en el patio trasero, escuché un sonido seco proveniente de su habitación. Parecía como si algo pesado hubiera caído al suelo. Decidí acercarme para preguntar si todo estaba bien, pero al tocar la puerta, nadie respondió. Al mirar por la rendija inferior de la puerta, vi una sombra moverse rápidamente hacia la esquina de la habitación. Golpeé nuevamente y escuché un susurro en un idioma desconocido. Me aparté rápidamente y llamé a la policía pensando que el huésped podía necesitar asistencia médica. Cuando los oficiales forzaron la entrada, la habitación estaba vacía. Las maletas seguían allí, pero el huésped había desaparecido sin dejar rastro, como si se hubiera desvanecido. Las cámaras de seguridad no mostraban ninguna salida. Lo más inquietante fue lo que encontraron pegado al espejo del baño, un extraño símbolo dibujado con una sustancia negra que ningún experto pudo identificar. Desde entonces, ese cuarto permanece cerrado. Los vecinos aseguran ver luces intermitentes dentro durante la madrugada, aunque nadie se hospeda allí. El llanto detrás del espejo. Desde que nos mudamos a la nueva casa, mi hija pequeña se negaba a dormir en su cuarto. Cada noche decía que la niña detrás del espejo lloraba. Al principio creímos que era su imaginación, pero el asunto fue creciendo. Comenzamos a notar empañamientos circulares en el espejo, como si alguien respirara desde dentro. Algunas mañanas aparecían pequeñas huellas de manos en el vidrio, pese a que nadie lo tocaba. Una noche, decidí quedarme en su cuarto para demostrarle que no pasaba nada. Me senté frente al espejo, y en medio del silencio, escuché claramente un sollozo ahogado proveniente de dentro del cristal. Era como si alguien atrapado intentara pedir ayuda. Encendí la luz y me acerqué. Lo que vi me heló la sangre, una figura infantil detrás del espejo, con ojos completamente negros y la piel pálida, me observaba fijamente. De golpe, el llanto cesó y la figura se desvaneció. Consultamos a un especialista en fenómenos paranormales quien, tras revisar el lugar, aseguró que el espejo podía actuar como un velo hacia otra dimensión. Nos recomendó destruirlo, cosa que hicimos de inmediato. Desde ese día, mi hija volvió a dormir tranquila, pero hasta hoy el recuerdo de ese rostro me persigue cada vez que veo un espejo oscuro. Si el video te está gustando, no olvides darle like y suscribirte, eso me ayudaría mucho. Si tienes una historia que contar y quieres que aparezca en uno de mis próximos videos, déjalo en la caja de comentarios. Ahora sí, continuemos con el video. La sombra que no se iba. Durante meses, cada madrugada veía una sombra oscura parada frente a mi cama. No importaba si encendía la luz o cerraba los ojos, siempre estaba allí. Un día, la seguí hasta el baño, y la figura desapareció al atravesar la pared. Después de eso, comenzaron las pesadillas recurrentes, donde esa misma sombra me susurraba cosas incomprensibles. Fui a ver a un sacerdote local, quien me dijo que probablemente había algo pegado a mí desde hacía tiempo. Hicimos una limpieza espiritual. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en meses. No volvió a aparecer, pero el recuerdo me sigue acechando hasta hoy.
El niño detrás de la cortina. Mi sobrina jugaba sola en su habitación mientras yo la cuidaba. De pronto, la vi hablando detrás de la cortina del ventanal. Pensé que imaginaba cosas, pero al acercarme escuché una voz infantil que no era la suya. Corrí la cortina de golpe, pero no había nadie. Ella solo me dijo, se fue corriendo porque no quería que lo vieras, tía. Después descubrimos que, años atrás, un niño había muerto en ese departamento. Desde entonces, evitamos esa habitación por completo. Susurros bajo el agua. Mientras buceaba en un lago profundo, me separé del grupo. De pronto, escuché claramente una voz susurrando mi nombre bajo el agua. No era el sonido de burbujas ni de los compañeros. Miré alrededor pero no había nadie. Sentí una presión en la pierna, como si algo intentara arrastrarme hacia el fondo. Subí desesperado a la superficie. Los instructores dijeron que era imposible que alguien pudiera hablar bajo el agua. Juraría que alguien, o algo, intentaba llevarme. La llamada del futuro. Una madrugada recibí una llamada desde un número desconocido. Al contestar, escuché mi propia voz susurrando, no vayas mañana al trabajo. Me asusté, pero creí que era alguna broma. No fui al trabajo ese día. Más tarde supe que ocurrió un grave accidente en la carretera justo a la hora que siempre paso. Hasta hoy, no logro entender quién hizo aquella llamada, o si fui yo mismo desde algún futuro imposible. El hombre del sótano. Mis padres compraron una vieja casa victoriana con un enorme sótano. Siempre evitaba ese lugar, porque el aire allí era denso y frío, incluso en verano. Un día, mientras limpiaba, escuché el sonido claro de pasos bajando por las escaleras. Me giré esperando ver a alguien, pero no había nadie. Durante las semanas siguientes, comencé a escuchar susurros apenas perceptibles desde el fondo del sótano. Lo peor ocurrió una noche cuando, desde la planta baja, vi una figura alta de pie junto a las escaleras, mirándome. No tenía rostro, solo una silueta oscura. Desde entonces, cerramos el sótano con cadenas y candados. Mis padres dicen que son supersticiones, pero yo no he vuelto a bajar. Jamás. El visitante de la carretera. Era medianoche cuando conducía por una vieja carretera rural. La niebla era espesa y dificultaba la visibilidad. A lo lejos, vi a alguien parado en medio de la carretera. Reduje la velocidad, pero cuando estuve a escasos metros, la figura desapareció. No había forma de que se hubiera escondido ya que todo era campo abierto. Continué nervioso, y al mirar por el espejo retrovisor, la misma figura estaba sentada en el asiento trasero de mi coche. Frené de golpe, giré bruscamente y no había nadie. Durante semanas soñé con ese ser parado detrás de mí, inmóvil, observándome mientras dormía. La mujer del cuadro. En la casa de mi abuela había un retrato antiguo de una mujer vestida de negro. Siempre me incomodaba su mirada. Una noche, mientras me quedaba a dormir allí, escuché un leve llanto, proveniente del salón donde estaba el cuadro. Me asomé y vi que los ojos del retrato parecían seguirme. La mañana siguiente noté que el cuadro estaba ligeramente girado hacia la puerta, como si alguien lo hubiera movido. Esa noche, vi claramente a una figura de mujer parada bajo el cuadro, llorando en silencio. Desde entonces, ese retrato permanece guardado en el ático. El ascensor del hospital abandonado. Un grupo de amigos y yo nos adentramos en un hospital abandonado para explorarlo. Mientras recorríamos los pisos, notamos que el viejo ascensor aún funcionaba. Decidimos subirnos por diversión. Cuando las puertas se cerraron, la cabina comenzó a descender sola hasta un piso subterráneo que no figuraba en los planos. Al abrirse, el lugar estaba cubierto de humedad y manchas oscuras. Escuchamos gritos lejanos y el sonido de pasos apresurados acercándose. Apretamos el botón de emergencia, pero el ascensor tardó eternos minutos en subir de nuevo. Nadie volvió a mencionar aquella visita. El hospital fue demolido meses después. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Dime cuál de estas historias te pareció más impactante, con gusto te leeré. Si tienes alguna historia que contar déjala en la caja de comentarios, para así aparecer en un próximo video. Si te gustó este video dale like y suscríbete, eso me ayudaría mucho. Sin más, buenas noches.